Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Ahí está la palabra que hoy día vamos a estudiar, que lleva por título Los labradores malvados. Y le vamos a dar la lectura en el nombre del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Perdón. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Oremos al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos porque usted es bueno. Gracias le damos porque sus misericordias se renuevan día a día para nuestra vida. Hoy le damos gracias por habernos permitido detener este tiempo en nuestras vidas y poder acudir a este lugar donde podemos enriquecer nuestra vida a través de tu palabra. Sabemos que por ella nos nutrimos, sabemos que por ella crecemos, pero también sabemos que por ella aumentamos nuestra fe. Señor, ayúdanos a que cada enseñanza, cada palabra caiga en buena tierra, haya un corazón dispuesto a recibirla y que en su momento produzca frutos y los produzca en abundancia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Permiso, hermano. La parábola de los labradores malvados viene después de una situación que Cristo había vivido, primero que había echado a los vendedores, a estos hombres que estaban lucrando en el templo, Él los había sacado del templo, y después Jesús se había enfrentado y está continuamente respondiendo a los hostiles contraataques que hacían estos ancianos, que hacían estos hombres sacerdotes, hipócritas. Continuamente Jesús estaba altercando contra ellos. Y también Jesús venía de una situación donde ellos también estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y Jesús, en su sabiduría, Jesús en su gracia, les hizo una pregunta que ya los empezó a dejar en jaque cuando les dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos capitaron entre ellos y dijeron: si decimos que es de los hombres, si decimos que es del cielo, ¿por qué no obedecimos a él? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo se va a venir contra nosotros. Entonces, ¿cuál es la opción que tomaron estos sacerdotes, estos ancianos hipócritas que siempre le estaban atentando y siempre querían altercar contra Jesús? Era: no sabemos. Preferimos decir: no sé. Entonces, Jesús los acusó por medio de la palabra anterior de los dos hijos, restregando, le dijeron a estos hombres que las rameras y los recaudadores de impuestos entrarán al reino de los cielos, mas no así estos religiosos. Había siempre
una constante pugna entre los sacerdotes que querían impugnar siempre a Cristo, y Jesús siempre con su paz, con su sabiduría, los llamaba al orden. Y ahora, entrando a la palabra del Señor que nos convoca sobre los labradores malvados, le invito a que leamos nuevamente del versículo 33 al 39 para saber en qué contexto está incluida esta parábola. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero ¿qué pasó ahí? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo que está relatando Cristo, lo que está relatando Jesús a estos hombres, a estos ancianos, a estos fariseos que lo estaban increpando, la parábola consiste en que la situación era de un hombre que tenía una viña, que había comprado una viña. Y debemos entender que el lugar donde estaba Jesús hablando era un lugar donde la actividad era agraria, era agrícola. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, en el lugar donde se estaba desarrollando esta parábola, era en las colinas de Palestina. Y la actividad agraria que más fuerte funcionaba y que era el pilar de la economía en ese lugar era las viñas. Por eso que Jesús planteó esta parábola en relación a las viñas. No era raro entonces que un hombre rico comprara un terreno y desarrollara una viña. Al comprarla, lo lógico es que la cercara alrededor con vallado de piedra, es lo que comúnmente conocemos como las pircas. ¿Usted ha visto las pircas, que son montones de piedra? La cercó con vallado de piedra, que era lo lógico en ese tiempo, o con zarzamora, para protegerla de los ladrones. Luego cavaría un lagar es llamémosle como una bodega, un lagar, porque lo que se iba a desempeñar ahí, la actividad era una viña. Por lo tanto, lo que se iba a sacar de ahí era producir vino. Por lo tanto, el lagar era un lugar, era una bodega, donde ahí iban a haber fugres, y vasijas, donde iba a caer el extracto del jugo, el zumo, donde eso se iba a transformar en vino. En otras localidades se trabajaba el olivo, pero especialmente ahí se estaba hablando de vino. Con frecuencia, el propietario construía una torre que se usaría como un puesto de observación contra merodeadores, contra los saqueadores, como refugio también para los trabajadores y como lugar de almacenaje para sus semillas. Vamos entendiendo entonces que este hombre compró una viña, la cercó, construyó todo, armó todo para poder trabajar esa viña, extraer el jugo, formar el vino, construyó la torre, que significaba que era donde se iba a visualizar que no entraran los merodeadores. Entonces él dejó todo armado el negocio. Cuando todo estuvo en orden, cuando él ya armó toda su viña, la compró, la ordenó, la arrendó a unos labradores, que él creyó que eran cuidadores fiables, llegando a un acuerdo con ellos que les pagaría cierto porcentaje de las ganancias como alquiler de la viña. Se da cuenta que ella una transacción, él trabajó la viña, la arrendó, y el negocio era que ellos tenían que darle un porcentaje de lo producido, del mosto que se iba a producir para producir vino finalmente. Satisfecho de haber realizado su aventura empresarial y quedando en buenas manos, ¿qué hizo el padre de familia, como relata la Escritura? Se fue lejos. Después, algunos meses después, cuando el padre de familia intuyó ya que venía el tiempo de la cosecha, que venía el tiempo de la extracción, donde él ya tenía que ir a cobrar lo que habían tratado, algunos meses después, cuando se acercó el tiempo de los frutos, el dueño envió a sus siervos. Pero mire lo que dice el autor de Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, El relato, él condensa varios episodios en este relato. Dice: el relato de Marcos, hablando sobre este mismo tema, el relato de Marcos, nos informa que Jesús dijo que los 3 siervos llegarían por separado.
¿Se da cuenta? Si usted lee la palabra del Señor, mandó uno, después el padre Pablo mandó dos, mandó tres, que llegaron por separado. Los malvados ladrones golpearon o azotaron al primero, como dice la lectura, dejándolo herido. Al segundo lo mataron instantáneamente y al tercer siervo que envió lo apedrearon. Y si hacemos la analogía de la ejecución judía, quiere decir que a ese que apedrearon, por lógica, también lo mataron. Los labradores, hermanos, miren la paradoja de aquí. Los labradores tuvieron una maravillosa oportunidad de desarrollar una buena vida. ¿Pero qué pasó a ellos? Pero no se contentaron con una simple buena vida, no. Quisieron toda la cosecha para ellos mismos y fueron inmisericordiosos en conseguir el objetivo. Ahí vamos a empezar a dar cuenta, siguiendo la lectura de la palabra, que está empezando a hablar del pueblo de Israel. Después del rechazo brutal de sus siervos, el dueño envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo, que supuestamente era lo lógico. Pero fue contrario. Este hecho motivó a los ladrones a mayor ambición y atroz traición. Dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándolo entonces, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pero miren el detalle aquí. El asesinato del hijo fue fríamente premeditado. Los ladrones no lo confundieron con otro siervo, sabían perfectamente quién eran. Vale decir, los labradores malvados, al tercero que fue el hijo, que envió el padre, ellos no lo desconocieron. Ellos tuvieron atención y dijeron: este es el hijo del dueño de la viña. Sabían perfectamente quién era. Es importante ese detalle. Para el final de esta dramática y asombrosa parábola, el interés de los dirigentes judíos se había despertado del todo. La parábola que estaba entregando Jesús ya había puesto el interés primero de los ancianos que estaban con él y de los transeúntes que iban pasando por ahí. La historia generó gran compasión, primero, por el traicionado y afligido propietario, y furia contra los despiadados y brutales ladrones. Es más, la paciencia del dueño y la brutalidad de los labradores son tan y absolutamente asombrosas, anormales y podríamos también decir irreales, que algunos críticos afirman que Jesús exageró la historia. Pero esos extremos son esenciales para el propósito de la parábola. Fue lo sumamente insólito respecto a la paciencia del dueño y la maldad de los labradores lo que Jesús quiso que sus oyentes observaran. ¿Se van dando cuenta cómo se va desarrollando? Empecemos a concluir esta palabra. Le invito para empezar a concluir que leamos versículos 40 y 41 de la lección. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Versículo 40. Versículo 41 dice: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En modo habitual, rabínico, Jesús llevó a sus oyentes a que concluyeran ellos mismos la historia preguntándoles. Jesús le hizo una pregunta dándole a entender a los que estaban ahí cuál es el desenlace de esta historia, cómo se debe desarrollar y cuál es el final de esta historia, preguntándoles: ¿qué hará el Señor de la viña a aquellos labradores? Respuesta de los sacerdotes, de los fariseos, de los que ellos siempre se manifestaban como pulcros, como perfectos, la respuesta de ellos respondieron inmediatamente: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin duda, estaban sumamente complacidos con esa rara oportunidad de ostentar sus aires de superioridad moral delante de Jesús. Ellos, al dar esa respuesta, se pavoneaban diciendo: fuimos sabios, fuimos inteligentes y dimos la respuesta clara que Jesús estaba esperando. Pero los dirigentes religiosos estaban totalmente inconscientes de que al alimentar su orgullo con la pregunta provocadora que Jesús les hizo, activaron la trampa de su propia condenación. Vale decir, estaban cayendo en su propia trampa.
Ahora vamos a la explicación. Para ello le invito que leamos el versículo 42 de la lectura. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor usó un pasaje conocido del Antiguo Testamento para reformar la enseñanza de la palabra. En una pregunta sarcástica cuestionó a los autonombrados autoridades en el Antiguo Testamento: ¿nunca leíste la Escritura? Y luego citó ya el muy conocido que leímos, que se encuentra en el Salmo 118, capítulo 22, sobre la piedra del ángulo. Ahora, de esta misma sección del Salmo, le recordó a los dirigentes religiosos que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y por qué era importante la piedra? ¿Por qué era importante? Porque una cabeza del ángulo era la parte más fundamental de una edificación, con la cual se determinaba la colocación y alineación de todas las partes. Era el que daba el aplomo a la construcción, era el que daba la firmeza a la construcción. Vale decir que si esa piedra no era la adecuada, la construcción se venía abajo y no tenía una forma correcta ni estaba bien alineada. A veces los edificadores desechaban una cantidad de piedras antes de seleccionar la correcta. Esta ilustración tiene un significado mayor. ¿Y dónde se declara este significado? Pedro declaró en Jerusalén delante de los gobernadores religiosos poco después del Pentecostés. Y dijo así: la piedra que desecharon fue el Cristo crucificado, y la cabeza del ángulo es el Cristo resucitado. Tanto el Hijo rechazado como la piedra desechada se refieren a Cristo. Pablo también lo ratifica en Efesios. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Cuando le dijeron a Jesús que los malvados labradores debían tener un fin lamentable, los gobernadores, los que estaban ahí con Jesús acosándolo del templo, se enjuiciaron ellos mismos, de la misma forma en que David se había juzgado delante de Natán. ¿Se acuerda usted el pasaje de David con Natán? ¿Lo recordamos? Cuando llega el profeta Natán a David, enviado por Dios, y le dice: David, ¿qué opinas de lo siguiente? Un hombre rico tiene muchas ovejas y un hombre pobre tiene solo una oveja que es criada en la casa, come con ellos, hasta duerme con ellos. Y viene un caminante y este hombre rico, para atenderlo, en vez de tomar sus múltiples ovejas, que tenía muchas porque era rico, mató la única que tenía esa pobre persona. Mientras transcurría la historia, dice el relato de la palabra del Señor, que ardía en furia David. Que ardía en furia. Y el desenlace que David dio para esto: hay que destruirlo, hay que matarlo. Bien le dice Jesús: ese eres tú. De esa misma forma estaba la parábola la parábola que estábamos desarrollando ahora. En realidad Jesús les había dicho a los principales sacerdotes y los ancianos: ustedes son esos hombres, son los malvados viticultores que por la propia declaración que hicieron merecen un fin lamentable, por golpear y matar a los siervos del propietario de la viña y por luego matar al hijo. ¿No se dan cuenta de que el propietario es Dios? ¿No se dan cuenta que la viña es su reino? Los siervos fueron los profetas y que yo soy su hijo. Ustedes se acaban de declarar culpables de condenar a muerte, no solo a los profetas, sino incluso al propio Hijo de Dios. Ahí se está dando el desenlace de esta palabra. Pero hagamos un poco historia. Dios había preparado un lugar de gran belleza y bendición, y luego concedió de modo misericordioso la mayordomía a su pueblo Israel. Se trataba de un lugar de promesa, esperanza, liberación, salvación y seguridad. Pero Israel se apropió indebidamente de todas estas bendiciones,
quitándole a Dios la gratitud, la gloria y la honra que solo a Él le pertenecen. Israel, ¿qué más hizo? Persiguió a los profetas que con paciencia y amor Él les envió para llamarlos al arrepentimiento y el perdón. ¿Se da cuenta que va entrelazado esta parábola con lo que pasó con Israel? La historia del Antiguo Testamento da testimonio de los corazones asesinos del pueblo de Israel, cuya maldad culminaría en matar al Hijo de Dios. La palabra, mire, es tan específica la palabra incluso alude el detalle de ser crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, así como el hijo del propietario de la viña fue lanzado fuera de la viña antes de ser asesinado. Jesús también dejó en claro que los dirigentes judíos que lo rechazaron no tenían excusa, al igual que los malvados labradores. ¿Por qué? Porque sabían de qué se trataba. Sabían que se trataba del Hijo de Dios, pero se negaron a aceptarlo y honrarlo como tal. Lo querían muerto, no porque él fuera malo. Lo querían muerto, no porque Jesús fuera impío, sino porque les amenazó el control maligno e impío del templo y todo el sistema religioso judío. Vamos a la aplicación. Para eso les invito a que leamos el versículo 43 y 44. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenucerá. En estos versículos el Señor reiteró el juicio sobre el incrédulo Israel y sus dirigentes impíos. Reiteró el reemplazo de ellos por gente creyente. El Señor declaró: por tanto os digo, sin duda mirando fijamente a los ojos de sus adversarios, que el reino de Dios sería quitado de vosotros, sería quitado de ellos. En lugar de ellos, el reino será dado a gente que produzca frutos. Los líderes religiosos incrédulos no se volverán de su pecado, ni se arrepentirán, por tanto, no podrán producir frutos del reino. No había interés en ellos en arrepentirse. Por lo tanto, estaban muertos, y una persona muerta, una planta muerta, es imposible que lleve frutos. Espiritualmente eran estériles, y debido a esa esterilidad voluntaria, estaban bajo maldición. ¿De qué se recuerda usted ahora? De la higuera, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Y ahí está dando cuenta del pueblo estéril que no quería llevar fruto porque no estaba mirando y no reconocía a Cristo. Pero mientras tanto, Dios ha escogido otro pueblo que sea su propio testigo. Mucho tiempo atrás, Él había declarado: llamaré mío el pueblo que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: nosotros sois pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en esa bendición estamos nosotros. Nosotros somos los que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Producto de esa desazón, producto de esa descoordinación, producto de esa flagelación que el pueblo de Israel hizo contra Jesús, es que hoy nosotros somos constituidos pueblo de Dios. Recuerde que tiempo atrás se nos dijo que producto de eso, de esa situación análoga, totalmente poco entendible que Israel haya desconocido a Cristo, hoy nosotros somos considerados pueblo de Dios. Lo que Israel hizo mal para nosotros fue bendición y es bendición. Ahora vamos a la reacción. Dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle manos, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Estaban tan dislocados, ya estaban tan desesperados, ellos habían entendido que toda esa enseñanza era para ellos, que querían prender a Jesús. Pero en su desubicación, dentro de su ignorancia, ellos le temían más al pueblo que a Cristo. Por eso que no pudieron hacerlo, porque Cristo en ese momento lo consideraban profeta. Recuerde que tiempo atrás él había entrado triunfalmente a Jerusalén. Por eso la situación en que se encontraba Cristo en ese momento era de un Cristo popular. Por lo tanto, que ellos entendían eso y sabían que al atentar en contra de Cristo se iban a ir en contra del pueblo.
Por eso que no lo hicieron. Esta es la palabra para usted, hermano. Que el Señor de paz le guarde y que el Señor de paz les bendiga.